Bienvenidos a este tutorial en el que vamos a aprender a realizar correcciones sencillas en fotografías, sobre todo de retrato, en las que encontramos muchas veces defectos en la imagen y tenemos que corregir siempre desde una forma muy rápida y muy sencilla y con unos resultados, como siempre, de bastante calidad. Vamos a empezar por los más sencillos y terminaremos en los más complicados. Bueno, vamos a hacer un retoque a esta imagen en el cual le vamos a corregir un poquito, pues en estas cejas, pues por ejemplo, estas dos partes de aquí, que después de haberse depilado, pues siempre queda un poquito de marca en la piel y queda un poquito mal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tan sencillo como duplicamos la capa con comando J o control J en PC, vamos a la a la herramienta de tampón de clonar, es una herramienta muy sencilla y es muy útil para este tipo de cosas. Vamos a utilizar un tamaño, como veis en este caso, bastante pequeñito, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir cogiendo zonas de una piel parecida y las vamos a ir pintando encima de la otra, para lo cual pulsamos en la tecla Alt y buscamos un color parecido, por ejemplo este color de aquí, en el que vamos a ir pintando en esta zona de la piel. Vamos pintando, ¿ok? Como veis, se nota bastante el color de la piel, que es bastante distinto el de aquí al de aquí. Hacemos control Z o comando Z, y lo que vamos a hacer es ir haciéndolo poquito a poco, cogiendo trozos de alrededor con la tecla Alt. Como veis, lo que hacemos es, vamos pintando desde las zonas de al lado, en lo cual pues vamos a conseguir que se vea el poro de la piel. Se puede hacer mediante otros métodos, mucho más avanzados, pero este método es bastante eficaz en relación al tiempo que se tarda. Podemos corregir también estos pequeños pelillos que salen aquí de las cejas. Bueno, no vamos a hacer muchos más. Este es el antes y el después. Como veis, hemos perfilado bastante las cejas. Con control 0, comando 0 vemos la imagen al 100%, el antes y el después. Para hacer la otra imagen, pues lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Con la tecla J podríamos hacer lo mismo con el tampón de clonar, pero con esta herramienta que se llama pincel corrector, que nos aplica una corrección. El problema es que hay veces que vais a ver que al aplicar la corrección, como veis está pintando, se ajusta. En este caso, como los bordes son grises, nos va a aplicar este tipo de degradado. No nos gusta. Hacemos control J, volvemos al tampón de clonar y volvemos a pintar zonas del perímetro. Esta es una herramienta en la que es muy importante que tengáis siempre el deshacer a mano. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, nos hemos pasado. Porque normalmente nos pasamos. Si nos pasamos, por ejemplo, así, comando Z. Siempre tenéis que tener activado, en este caso, capa actual, o también un truco, veis el antes y el después. Si no queréis duplicar la capa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos una capa nueva, cogemos el tampón de clonar y donde pone muestra le vamos a decir actual inferior o todas. Entonces lo que va a hacer es va a clonar la actual y la de atrás o todas. Vamos a elegir todas y hacemos lo mismo con la tecla Alt. Elegimos la diana en esta zona, vamos pintando. Podéis hacerlo de las dos formas que queráis. De esta forma, pues en teoría se guarda menos información y queda el archivo mucho más profesional, ¿no? Porque solo estamos copiando estos defectos. ¿Ok? Hacemos antes y después. Y si vemos solo esta capa, veis que es lo que hemos clonado, ¿no? Bueno, como veis, pues es bastante rápida y bastante eficaz. Voy a borrarla y vamos a hacer ahora un ajuste que suele resultar bastante útil, pues para hacer cambios de actitud. Muchas veces en los retratos nos falta un poco de sonrisa, una mirada un poco más pícara, una cara un poquito más de cabreo, ¿no? Pues vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la herramienta lazo, el atajo de teclado es la L, le vamos a aplicar un poquito de desvanecimiento, por ejemplo 1,5 píxeles, podéis elegir por 2, no pasa nada. Vamos a seleccionar toda la parte de la boca. Tenéis que tener en cuenta que tenéis que seleccionar también un poquito de carrillo. Entonces, imaginad que tenéis pues toda esta zona que seleccionar. Lo que hacemos es duplicamos la capa con comando J o control J. Entonces nos ha duplicado lo que es solamente la boca. Nos situamos encima de la capa, la vamos a llamar boca, y le decimos edición, deformación de posición libre. Como veis, nos ha generado una malla en la boca. Entonces lo que vamos a hacer es, primero le vamos a dar más densidad de puntos para que sea más preciso, y le vamos a colocar como una especie de sujetadores, de fijadores, de zonas donde no queremos que se mueva o donde queremos que se mueva. Entonces vamos a bloquearlo por aquí.
mi consejo es que hagáis estos puntos, dos al lado de la comisura de los labios. Entonces, ahora al hacer clic encima, como veis, estamos moviendo la sonrisa. La movemos un poquito para acá. Siempre que los cambios sean bastante sutiles, podéis incluso ampliar un poquito más el tamaño del labio. Esto no se hace mucho, le damos a la tecla Enter y como veis, le hemos mejorado un poquito la sonrisa. Fijaros el antes y el después. Si hacéis cambios muy bruscos se van a notar, si hacéis cambios muy sencillos como este, pues no se van a notar apenas. En el caso de que en el borde aquí no pasa nada, se notase mucho el cambio, simplemente cogéis o creéis una máscara, o mucho más sencillo con la herramienta de borrar, podréis ir borrando todo este trozo, para que veáis lo que hacemos es, estamos borrando una zona del perímetro, ¿no? Podréis borrar. Como hemos dado un desvanecer, pues no se nota apenas. Y de esta forma pues podéis hacer una sonrisita, etc. Bueno, vamos al siguiente truco, que es el de los ojos rojos. El de los ojos rojos es un truco que viene incorporado ya en muchas cámaras y con Photoshop, incluso con Adobe Camera Raw, pero vamos a ver cómo se hace. Como veis, muchas veces por el disparo del flash se nos generan estos ojos rojos en la pupila, que no es un defecto de la cámara, sino es un defecto de los ojos. Bueno, pues es tan sencillo como mantenemos pulsado la herramienta del pincel corrector, vamos a la herramienta de pincel de ojos rojos, lo que hacemos es un cuadrado alrededor del ojo. Como veis, en este caso no se nos ha aplicado, hacemos control Z y hacemos clic encima. Hay veces que al hacer el rectángulo se nos hace bien, en este caso no. Lo que hacemos es que hacemos clic encima. Se puede utilizar de dos formas. Una, o haciendo un rectángulo, veis cómo cambia el color. Hay veces que funciona cuando el ojo rojo es muy sencillito, voy a darle para atrás. O simplemente hacemos clic encima del ojo. Es así de sencillo. Vamos a ver ahora un truco para corregir las pieles. Casi siempre cuando hacéis fotos, pues la cara, porque suele estar maquillada, tiene un color de piel. Y por ejemplo las manos, como no están maquilladas, con el frío suelen estar un poquito mucho más más pálidas, más blanquecinas, ¿no? Hay una diferencia de tonos muy fea, esto queda bastante mal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos la herramienta de lazo, lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta parte de la mano, podemos hacer una selección más o menos a mano alzada, esa es una opción, o una opción mucho más rápida en la herramienta del selector este de varita mágica, cuando hacéis clic, en vez de decir varita mágica, le decís selección rápida y vais seleccionando la mano. Seleccionamos la mano, como veis nos ha seleccionado bastante bien. Con la tecla Alt podemos borrar zonas que no queremos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, creamos una capa de ajuste de equilibrio de color. Aquí tenemos que conocer un poquito cómo es el tema del color en fotografía. Como veis aquí, la imagen es un poquito más rojiza, un poquito más amarillenta, y aquí es mucho más violácea, tiene mucho más cianes, mucho más azules, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, cogemos en los medios tonos, le damos un poquito más de amarillo y un poquito más de rojo. Como veis, se está igualando al color al de la cara. Como podéis jugar entre medios tonos e iluminaciones, también podéis decirle que las iluminaciones sean un poquito más rojizas y un poquito más amarillentas. También le podéis dar o quitar un poquito de magenta, vais ajustando un poquito a vuestro gusto. En este caso siempre están en los medios tonos, vamos a darle un poquito menos, en los medios tonos y en las iluminaciones. Como veis, el antes y el después. Hemos dado un poquito de color y ahora sí que se parecen la mano y la cara, ¿no? Os he dejado otro ejemplo en los ficheros que os podéis descargar. Por ejemplo, este de color de la mano. Fijaos, la piel aquí, por el frío, voy a hacer zoom, tiene este color, pero fijaos el brazo, está bastante amoratado, ¿no? Vamos a hacerlo con otro método. Seleccionamos toda esta zona, que es la zona que está un poco más violácea. Con la tecla Alt deseleccionamos toda la zona que no queremos. Nos hemos pasado, podemos hacer el pincel un poquito más pequeño. Vamos a seleccionar este brazo. Vale. Una vez que tenéis hecha la selección, en este caso no se va a notar mucho porque son ajustes muy sencillitos, pero podéis darle a perfeccionar borde y podéis pintar los bordes de la selección y os lo va a mejorar automáticamente Photoshop. Y muchas veces, aunque no lo mejore, os va a crear un degradado que os va a ayudar a que no se note tanto la imagen, ¿no? En este caso, pues fijaos el degradado que ha creado.
Igual, creamos una capa de ajuste, pero en vez de ser de equilibrio de color, le vamos a hacer de corrección selectiva, que nos permite ser un poco más precisos. Entonces, por ejemplo, a los rojos, que son los colores de la piel, le vamos a poner un poquito más de amarillo. Como siempre, tenemos que estar viendo el resto de la imagen. Vamos a agregarle también un poquito más de magenta. Magenta y amarillo nos hace rojo. Entonces, lo que estamos haciendo, veis el antes y el después, estamos dando un poquito de color. A los amarillos le vamos a dar un poquito más de potencia. Si jugáis con el negro, veis cómo aclaráis, oscurece la imagen. Vamos a darle un poquito más amarillo. Se trata de jugar hasta un punto en el que tengáis un equilibrio. Y por ejemplo, si tenemos azules, le podemos bajar el cian. Fijaos cómo se comporta. Se nos ha quitado ya prácticamente el tono morado de la imagen. Vamos a quitar un poquito de negro. Vamos para atrás, para que veáis un poquito el antes y el después, ¿no? Ahí se trata, pues, de jugar un poquito. Podríamos darle un poquito también de equilibrio de color, pero para que veáis que se puede hacer de dos formas. Si os gusta el efecto, lo único que tenéis que hacer ahora es, en esta máscara, al hacer clic encima de la máscara blanco y negro, cogéis un pincel chiquitito, con la tecla P, le ponéis de color blanco y vais pintando en las zonas que también estén, pues, un poquito moradas, ¿no? Vale. Perdón, estaba pintándole con negro. Ok. Le está dando, nada, perdonad, le está dando con oscurecer, le ponemos opacidad bien, flujo 100. Como veis, el antes y el después. Pues queda la imagen un poquito menos amoratada. Podéis incluso darle algunas pinceladas en alguna zona donde veáis que se ha quedado mal. E igual. Bajéis la opacidad, por ejemplo, al 20%. Se lo veis dando en zonas donde queréis de la imagen. En este caso vamos a darle un poco más. Veis el antes y el después. Bueno, vamos a hacer otro efecto, que es el blanqueamiento dental. Casi siempre en las imágenes salimos con los dientes un poco más amarillos, y si utilizamos incluso un equilibrio de blancos complicado o cambiado, pues nos salimos amarillos todavía. En este caso vamos a usar este caso, que es bastante extremo. Aquí, por ejemplo, habría que hacer dos cosas. Una, corregir todas estas cosas en la piel que quedan bastante feas, que se harían mediante el parche. El parche lo podemos conseguir aquí, en los ojos rojos. Hacemos una selección, lo movemos y soltamos. Movemos, soltamos en una zona que no nos guste. Normalmente las cámaras nuevas tienen muchísima definición, entonces se ve todo el detalle de la piel. Para corregir el blanco de los dientes es muy sencillo. Fijaos, lo único que tenemos que hacer es eliminar el amarillo y el rojo, o eliminar el amarillo y el magenta que existen en los dientes, ¿no? Y darles un poquito de brillo. Para lo cual yo casi siempre lo que hago es hacer una selección manual, sin seleccionar las encías. Es muy importante no seleccionar las encías, porque si no se nota mucho el efecto. El blanqueamiento en los dientes, si se hace mal, se nota un montón. ¿Vale? Como veis, tampoco hace falta tener mucha precisión, pero bueno, cuanto mejor lo hagáis, menos se nota. Vale. En este caso tengo ya hecha la selección de los dientes. Podría haberlo hecho con la herramienta de selección rápida que tengo aquí a mano izquierda. Me creo una capa de ajuste de tono saturación. Hay personas que lo que hacen es coger la saturación y la ponen al mínimo. Y esto, si lo veis desde cerca, no parece tan mal, pero si lo veis desde lejos, queda horroroso, porque parece que se han puesto los dientes en blanco y negro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar control Z. Y lo que voy a hacer es, en vez de seleccionar todos los colores, primero voy a seleccionar los amarillos. Le voy a dar un poquito más de luminosidad. Como veis, ya se reduce un poquito de ese amarillo. Y le vamos a quitar un poquito de saturación. Como veis, todavía quedan detalles, como por ejemplo este rojizo de alrededor. Entonces me voy a los magentas. Igual, le doy un poquito más de luminosidad. Y le bajo un poquito de saturación. Incluso podéis jugar con los rojos. Igual. Sin pasaros, porque si no se nota bastante. Vamos para atrás. Y como veis, se ven bastante blancos, pero el efecto que queda es bastante fuerte, ¿no? Casi siempre hay que bajarle un poquito la opacidad de esta capa de ajuste. Vamos a dejárselo en el 70 y tantos %. Que mejore mucho el amarillo, pero que no se noten blancos del todo, porque si no, canta en la imagen, ¿no? Okay. Ahí ya parece que están muy bien. Si habéis hecho una selección bastante bruta con
con el lazo bastante cortante. Después de hacerlo podéis hacer clic encima de la máscara, doble clic, os aparece esta ventanita y le dais un poquito a desvanecer, 2 o 3 píxeles. Entonces nos desvanece un poco la máscara, para que veáis el efecto con la tecla Alt encima de la máscara. Esta sería la selección que hemos hecho nosotros, que ya tenía un poquito de desvanecimiento, y con el desvanecer lo que hacemos es que le hacemos un desenfoque gaussiano para que se note menos aún. Vale, pues vamos a por el último truco. Vale, volvemos a Bridge. Vamos a corregir los tonos de los brillos de la piel, ¿no? Hay muchas veces que hacemos fotos y nos salen unos brillos muy grandes en la piel. En este caso lo que vamos a hacer, no se notan tanto, pero es corregirlos en sitios muy evidentes, por ejemplo en la zona de la nariz o en todas estas líneas de expresión. Para lo cual duplicamos la capa, cogemos un pincel, le ponemos en modo oscurecer, opacidad la ponemos al 30%, el flujo lo ponemos al 70%, y lo que vamos haciendo en la capa nueva, que la vamos a llamar quitar brillos, es lo siguiente. Vamos a ir pintando encima de cada zona con el color parecido al que hay alrededor. Entonces lo que hacemos es con la tecla Alt o la tecla Option en Mac, elegimos el color que tenemos aquí parecido y pintamos encima. No os preocupéis si os pasáis, si elimináis el brillo por completo. Es mejor eliminarlo por completo y luego jugar. Vale, aquí vamos a corregirlo. Como veis aquí podemos pintar nuestros brillos. Siempre con la tecla Alt, cogéis el color de al lado y jugáis. En este caso vamos a quitar incluso estas marcas. Vale. Como veis es demasiado y lo que estamos haciendo es estropeando bastante la iluminación natural que teníamos. Bastante dura. Pero quiero que sobre todo veáis el cambio. En el labio se va a notar mucho, elegís el color del labio, pintáis, parece que le estáis rellenando con el color real del labio. ¿Vale? Fijaos que la imagen queda bien, pero queda bastante plana en iluminación. Entonces lo que hacemos ahora es le bajamos un poquito la opacidad, por ejemplo al 50%, y veis el cambio. ¿Okay? Le habéis quitado esos brillos que nos distraen, porque son puntos muy luminosos y nos distraen en la imagen. Fijaos, al 100%, como es el efecto, realmente al 100% no nos gusta, entonces lo que hacemos es que le bajamos. Yo mínimo lo dejo casi siempre al 50%, que se vea un poquito la iluminación. Vamos a hacer un zoom en la imagen. Fijaos en el labio cómo mejora. Daos cuenta que cuando en una imagen tenemos unos brillos tan pronunciados, el ojo se nos iría a estas zonas de luz. Entonces lo que no queremos es eso. Queremos que se fije las personas en el retrato. Y nada más, muchas gracias, espero que os haya gustado este video tutorial. Recordad que os podéis descargar todos los capítulos y los ejemplos en photoshopparaniñosmalos.com, además de poder suscribiros al boletín y recibir todas las novedades cuando haya un capítulo nuevo. ¡Hasta luego!